Pedro Mercedes nació el 31 de julio de 1921 en la calle Carretería de Cuenca. Hijo de Tomás y Encarnación, le apadrina en su bautismo Pelaspigas hijo, banderillero y peón de confianza que fue de Marcial Lalanda. Entre Pelaspigas y Tomás Mercedes deciden que Pedro debía ser torero, y todavía niño el joven artista debutó en la inauguración de la Plaza de Toros de Cuenca haciendo el paseillo delante de los maestros. A pesar de esto, Pedro se impuso, y esta fue la primera y la última vez que formó parte de una cuadrilla de luces, si bien es cierto que su afición por los toros nunca la perdió. Tomás Mercedes murió en 1929. Pasado un tiempo, su madre se vuelve a casar, esta vez con Florentino Marchante, alfarero de profesión. Pedro ve su sueño hecho realidad y es de la mano de su padrastro de quien va a comenzar su aventura, su ilusión, su vida. En 1933 abandona definitivamente la escuela y comienza a trabajar en el alfar de Florentino. Poco después se matricula en la Escuela de Artes y Oficios y durante breve tiempo su profesor fue Marco Pérez, conociendo después al que sería su verdadero maestro, Fausto Culebras. Un pequeño botijo sería la primera pieza que salió de las manos de Pedro en 1934. Después de una intensa producción de todo tipo de piezas, Pedro comienza en 1937 a decorar los botijos utilizando el clavo o la navaja, iniciando así la nueva técnica del raspado, que daría personalidad propia a la alfarería conquense. En mayo de 1948, tras haber contraído matrimonio con Angustias, compra su primer alfar. Desde ese momento su imaginación y su arte comienzan a dar los frutos deseados, la alfarería elevada a la categoría de arte. Sus piezas llaman la atención y su alfar empieza a ser conocido y visitado por personalidades tanto nacionales como internacionales. Numerosos premios y títulos avalan la calidad humana y artística de este gran maestro que decoró el barro hecho por Dios. En 1966 recibe el Premio Nacional de Alfarería en Madrid. En 1982 recibe el título de Manchego del Año. El Día de Cuenca le nombra Popular del Año en 1985. Le es impuesta la Medalla de Oro de la Comunidad de Castilla-La Mancha en 1988. En 1989, el Ayuntamiento de Cuenca le concede la bien merecida Medalla de Oro de la ciudad, y en 1993, Cuenca se rindió nuevamente a sus pies, poniendo el nombre de Pedro Mercedes a un instituto de la ciudad. Hoy, pese a estar jubilado, su imaginación y fantasía siguen plenamente vivas. Al más genial de los maestros del barro se le puede definir con una frase de uno de los más grandes músicos, Beethoven. Solo hay algo más importante que la inteligencia, la bondad. ¿Cómo fue la infancia de Pedro Mercedes en Cuenca? Hombre, pues bastante feliz. Corría, tiraba el trompo, jugábamos a los toros y, en fin, muy feliz. ¿Esa afición taurina la tuviste desde pequeño? Pues francamente sí, pero me la agudizó más un padrino mío de Pila, que era picador de Marcial Lalanda, y él aún me inculcó más la afición. A mí siempre es que me gusta mucho la afición taurina. ¿Cuándo abandonaste esa afición? Pues la abandoné en cuanto cojo la gran afición de estarme con mis cacharros y mi barro. Esa es la que me hace a mí soñar y olvidar todas las cosas. ¿Fue tu padrastro el que te indujo a trabajar en ese alfar que tenía? Me indujo más el verlo yo a él trabajar. Veo conforme levantan el barro, conforme hacen los botijos y demás, y eso a mí me enamora y me entusiasma y
y es por lo que sé que me imagino yo que he venido al mundo, para ser alfarero, ver aquella obediencia que el barro tiene en las manos del alfarero y el alfarero el entusiasmo que pone cuando levanta piezas. El oficio de alfarero hay que serlo para saber lo que es un oficio, es el oficio de Dios. ¿Por qué llamas tú a la alfarería oficio de Dios? Porque dicen que ya así es, dice oficio noble y bizarro entre todos el primero, porque en el trajín del barro Dios el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. Esto ya es bastantes años más. Esas son palabras de Tico Medina, si mal no No, recuerdo. Tico Medina se lo dije yo, a Tico Medina. Ajá. Y Tico Medina las recogió. Y Tico Medina recogió. Empezaste haciendo botijos, cosas sencillas. Pues claro, por entonces la alfarería pues era toda utilitaria. Se hacían botijos, se hacían cántaros, se hacían orzas, se hacían macetas, se hacía tubería, en fin. Y el centrar el barro, el torno y hacer los botijos y demás, pues era un entusiasmo, era una alegría, era una gran felicidad, igual que ahora. Es un oficio que hay que ponerle amor y libertad. Amor por el oficio, por el sentimiento, por lo que te ocupa el alma, el corazón y todos los sentimientos. Y luego la libertad de hacer todo lo que tú sientes, volcarte tú sobre el barro y el barro lo recibe muy bien, todos tus sentimientos y todas tus acciones. ¿Cuándo haces tu primer botijo? Uy, pues tendría yo entonces, pues a lo mejor unos 12 años, un poco más o menos cumplido. Era un botijillo así pequeño, lo he comentado muchas veces. Y cuando aquella tarde lo dejé hecho y por la noche soñaba con él, y estaba deseando que me naciera para ver mi botijillo. ¿Lo recuerdas perfectamente? Lo recuerdo perfectamente. Luego sigues haciendo botijos, todo como Luego continué haciendo botijos, muchos botijos. Me acuerdo que mi tía me decía, poníamos unas tablas, hacíamos 10 tablas de 10 botijos, ahí con los cuerpos y demás. Y había que hacer 10 de esos, 10 de forma valenciana, 10 de cubos y demás. Y luego los cántaros. Pero yo veía que a pesar de ser una belleza, un entretenimiento, una felicidad, por supuesto, para mí, yo veía que aquello no era muy monótono, además. Y hacer siempre lo mismo que hacer lo mismo, sí. No podía, el alfarero no podía estancarse en esa bella rutina, por supuesto, pero al fin y al cabo una rutina. Se estudiaba de un horno y otro horno y otro horno igual. Y entonces, pues claro, yo oigo de que nuestros forjadores tenían, lo he repetido esto muchas veces y lo repito porque lo recuerdo y es el motivo por lo que se transforma la alfarería. Que nuestros forjadores hacen las rejas para las casas señoriales y para las catedrales, los alfombreros hacían alfombras allí también en Puente San Antón, hacían las alfombras y lo mismo en las casas señoriales, catedrales y demás. Y ocurría lo mismo que lo que hacían tapices. Y siendo el oficio del alfarero más primario que todos estos, ese no tenía ninguna radiación, estaba estancado. Y yo pensé que la alfarería no solamente era en la belleza de hacer la cosa de las cosas útiles, sino que tenía otra proyección. Y poniéndole esta idea a la alfarería recibe yo con la alfarería lo hacemos y hasta lo que hacemos ahora. Porque la alfarería de Cuenca es sin duda una de las mejores del mundo. No pongo prevalencia por nadie, pero la alfarería de Cuenca es bellísima. En su línea, porque claro, esas líneas que tienes que decorar su arreglo a su forma para no desformar cuando tú la enjaezas o la decoras. En 1937, Pedro, tú empiezas con una navaja y un clavo a raspar esos cacharros, como a ti te gusta llamarlos. Y es cuando aparece la técnica de raspado que tú inicias. Así es. Pero esto es posterior, porque antes de yo irme con mi tío a la alfarería, yo los visitaba en los días que teníamos de vacaciones así en la escuela, que eran por ejemplo los jueves y demás. Y yo me iba allí a verlos cómo hacían botijos y demás. Y algunas veces cogía yo aquellos botijos de forma cuenca, aquellos que servían para las cantareras, y cogía entonces un clavo y dibujaba en el baño, en la capa que le daban ya para luego meterlos al horno. Aquello se corría. Pero luego ya en el año 37, entonces ya decido yo, probando, aleándole a la galena y demás, aleándole un poquitín del mismo barniz,
El barniz es una cubierta que se da con barro de Valdecabras a hacerlo al baño. Y eso y entonces no corría. Y entonces, cuando el año 37, entonces cuando hago el raspado. El raspado, por esa casualidad, ese accidente de la vida, nace en mí y jamás hizo en toda la historia, esto es una gran verdad, en toda la historia de lo que es la alfarería y la cerámica. Porque si bien una cosa parecida lo hacían los griegos, los alfareros hacían las vasijas y luego los decoradores lo hacían pintado, pero dándole abajo una pintura roja, más o menos claro, más o menos oscura, y después pintaban encima con negro. Pero el raspado es distinto, es cubrir la vasija con una capa abajo y otra arriba, y a punta de navaja, entonces hacer el dibujo y con el corte sacar el relieve. El raspado es una cosa muy interesante porque es, bueno, igual que puede ser con la pintura, es sacar, desentrañar lo que hay dentro de la tierra, lo que tú te imaginas que hay. Por eso digo que es amor y libertad, poniendo el amor al oficio y luego la libertad de esto expansirse. Lo he repetido muchas veces que es como ser uno cautivo de tu propia libertad creadora. Y desde entonces pues se van haciendo más y más y más, hasta que ya, pues, hace unos años, pues, todo era raspado y el pintado. El pintado es decorar la vasija igual, vuelvo a repetir, que siempre que a la línea de la vasija, que es una belleza ya bastante hermosa para el que la contemple, sobre todo para el alfarero que lo ha hecho, pues, pero te parece que te pide más. Y entonces la decoras. Si la quieres hacer en raspado es cubrirlo, lo vuelvo a repetir, con una capa y después con otra punta de navaja hacer el dibujo y con el corte rasparlo. Y es en pintar, imaginar lo que tú piensas, lo dibujas, y entonces con distintas tierras, pues entonces darle con un pincel. Y después otra vez retocarlo por la misma línea. Es conveniente los hornos modernos, no los he probado yo nunca. En una exposición que hicimos en Salamanca, que fuimos allí unos 40 alfareros y unos 40 ceramistas, todos me dijeron que por qué no había modernizado yo. En el torno no me he modernizado tampoco, pero en el horno jamás me modernizaría, porque es otra cosa que a mí me cautiva también de la alfarería. Mira, cuando tienes el horno ya cargado, ya con el horno de leña, y le echas una hoguera en el centro, luego poco más otra al lado, y ves que la caldera se va colocando de color limón. Después, como va aumentando el fuego, se va clareando más y más. Luego ya cuando ya tiene unas 30 o 32 horas de temple, según el volumen del horno. Cuando hacíamos cántaros, hacíamos orzas y macetas y demás, pues el horno era un horno de 2,10 metros por 2,10 metros de alto. Imagínate tú allí el temple que tenía que tener. Pero ya cuando ya el horno va templando, ya va cambiando de color, ya un color amarillo claro. Y después cuando le echas las caldas es una belleza enorme. Mira, le vas echando las caldas. Y el horno va tomando un sentido de rugido. Después cuando ya está prieto de leña, la llama sale por la boca del horno, parece como un dragón enfurecido que quiere tratar de atraparte. El fuego cautivo por el propio alfarero es una gran belleza. Después, cuando las caldas se van decantando, parece un ballet, las llamas, hasta que así se convierten, hasta que se apagan, no apagan. Y ves ahí un ascuarril que parece un tesoro. Y después, cuando ya terminas, ya tienes el horno ya para terminar, te fijas en la caldera y la caldera está como la nácar de blanca. Y entonces se ven como unas ampollas cayendo, unos lagrimones, la tierra llorando por culpa del alfarero. Es un espectáculo colosal. Realmente se ve en tus palabras que sientes ese oficio que desde pequeño te envolvió. Pues mira, Jesús, siento porque ello me ha hecho mi sentir. Si en la vida si no hay sentimiento, no hay nada. No hay nada, ¿no? Es puro sentimiento todo. Y ese horno y esas manos de alfarero son las que hacen cosas tan bellas como las que en estos momentos estamos viendo todos. Esas joyas, esas obras de arte. Esa es una botija de esas de la siega, que le pongo yo dibujos alegóricos a lo mismo. Cuando yo tenía 16, 17 años hacíamos 100 y pico. Bueno, me ayudaba mi tío a hacer los pitos en las bocas y
y demás y a componerlos. ¿Es lo más complicado de hacer, esos pitos y esas bocas? No, eso es igual que el botijo. Esa otra que se ve ahora es bañada, o sea, en blanco. Esa no lleva nada más que color sin galena ninguna. Va pintada además, ¿no? Va pintada, sí. Es la expresión de ese segador que te fíjate también como él ama a su siega, a sus espigas. Este es el raspao. Es el raspao. Esa es una vasija preciosa. Ese es idilio de sirenos. Ahí va a aparecer los pies del sireno contemplando a la sirena que está acariciando a una estrella de mar de placer. Y este otro es un tarro de farmacia. Ahí se ven los alquimistas. Es en pinta. Esto es pintado. Y esa es la perdiz roja. Esa también va enraspada. ¿Ves? Ahí abajo se ve la perdiz como amparando sus pollos. Realmente cada pieza es una historia totalmente diferente. Todas las piezas y todo esto tiene una historia, tiene un porqué. Y esas historias me las imagino yo o quizá porque hay una partitura invisible que a mí lo comunica que es a lo mejor la vasija. Ya, o sea que tú según la forma de la vasija... Según la forma de la vasija... Generalmente así desarrollas la historia. Un momento, antes de empezar me fijo a lo mejor si ha dejado a lo mejor las huellas, a lo mejor... José, y ese es como por ejemplo en esta. Este es un botijo muy auténtico nuestro. Nuestras formas eran un poquitín así anchas. Sí. Y el botijo pues puede ser, de su forma puede ser primitivísima. No sé si habrán hecho alguno igual. Y esa es una ánfora también nuestra. Le llamamos la careta. Esto es raspado también, ¿no? Eso es raspado, pero raspado sobre una cubierta de rojo. ¿La técnica de raspado la comienzas tú? La comienzo yo. ¿No hay antecedentes? No hay antecedentes, que yo sepa por lo menos, no, no creo. Y eso es otra. Aquí utilizas un fondo blanco. Un fondo blanco, sí. El que consigue sacar esa historia. Sí, esa historia. Mira, y esa ahora aparece una mujer ahí, encogida del cuello arriba y está besándose. Son sueños como de celos, de desesperación, de celos. El pueblo lo suele representar generalmente por medio de un montón de personajes, de gente. Sí, el pueblo todo es un conjunto. Y este es la familia y el corral. Todas estas piezas tuvieron la ocasión de verlas en Toledo hace poco. Algunas de estas no, en Toledo pues sí, bastante fueron. Algunas de estas que tengo aquí, esa no fue a Toledo. ¿Hicieron un homenaje sobre tu obra y sobre tu persona? Sí, hombre, allí fue la cosa para un mes y tardaron 9 meses, ya, pues desde octubre hasta mayo. Tuvo muchísimo éxito, claro. Sí, tuvo mucho éxito, sí. Están muy contentos todos, y yo por supuesto también allí. En 1945 comienzas a trabajar en tu propio alfar. Sí, ¿Es en el 45? Sí, ya en mi alfar. No, en el 45. No, fue en el 49, en el 48. En el 47 pone aquí 48, sí. tras haber contraído matrimonio. Sí, eso es, sí. Porque fíjate que si yo empiezo con mi tío, como te digo, el 24 de abril del 33, la mañana era lluviosa y hacía sol. ¿Quién me iba a decir aquella mañana cuando yo abrí la puerta, entraba por la ventana un sol, iluminando los tornos y la tabla sobadera? Abajo había una gran torta de barro. ¿Quién me iba a decir que aquella mañana me iba a dar estos días y estas noches? Es verdad que me han exigido sacrificios, que los he llevado con una ilusión y una alegría grande, porque al mismo tiempo ese sacrificio para mí era una felicidad. ¿Quién me iba a decir a mí que aquella mañana de abril me iba a traer estas noches? Fue en concreto el 24 de abril cuando tú... El 24 de abril del 33, porque recuerdo que aquella mañana estaban arreglando un aljibe para recoger las aguas de los tejados, a fin de no tener que ir a recoger el agua para amasar la tierra. Y con lo que cogíamos allí, pues nos invitábamos de echar algunos viajes. Pues en lo que es la brocal del horno, digo, del aljibe,
puse yo la fecha. Y claro, como tantos ríos, tantos años, pues jamás me se fue de la memoria. Si no, posiblemente no lo recordaría. Pero te digo la verdad, Jesús, que yo he sido muy feliz en mi oficio. Y le deseo a todo el mundo que tenga una profesión, que se sacrifique, que no se raje y que tenga mucha perseverancia. ¿Hubo momentos bajos en esa profesión tan larga? Yo lo creo bien arrastrado. Pero uno se eleva. Por tu alfar han pasado personalidades importantísimas. Importantísimas. Tanto nacionales como internacionales. Personales internacionales y tanto como, por ejemplo, embajadores de las letras, del teatro, de pintores, como escultores. Siempre has admirado tu obra y tu Por lo forma. menos se marchaban allí contentos y yo sé que les gustaba. En el 48, como hemos dicho, comienzas a trabajar en tu propio alfar poco después de casarte o Sí, pues, inmediatamente poco después. Porque después, casi al casarme ya. Tu mujer Angustias ha sido determinante en, Hombre, en yo tu vida y en tu determinante trabajo. ha sido para mí la musa principal. Siempre te ha apoyado. Lo que no me ha molestado es jamás apoyarme, me apoya, pero jamás me ha molestado y se ha metido conmigo, aunque al revés, todo lo contrario, aguanta todo lo que ha podido la mujer. Estas imágenes que estamos viendo corresponden a tu alfar, Eso es mi alfar, sí. al pequeño museo que tienes en tu alfar, puesto sí. que ya no trabajas. Sí, es un alfar que mira, que se puede, que ven a tener unos 300 años. A juzgar por las maderas que estaban hechas sacadas a hoja de hacha. Este otro lo titulo Regocijo. Es una plancha, esto es una plancha. Esto es una en plancha, barro. sí. ¿Qué es más fácil para ti, trabajar la plancha o el cacharro? A mí, a la hora de plasmar la historia. A mí he puesto, ya cuando estoy trabajando, lo mismo me da un plato que me da una plancha que una ánfora. Y quizá en la plancha ya contemplas todo lo que es la vasija y digo, lo que es la pieza, ya puedes entonces formar una idea de lo que, mientras tanto dándole vuelta al otro, por eso se va combinando una cosa con otra cuando lo vas dando vueltas en tus manos. Muchas veces a través de la ventana, que ya cuando pasa, por ejemplo, el reflejo entre las hojas de la higuera y demás, esas manchas, esos claros que dejan, me inspiran a mí un poquitín para hacer algún dibujo que yo imagine. ¿Qué sentían tus manos al acariciar el barro húmedo y al ir formando esa obra de arte final que todos Pues mira, pues yo creo que las manos se dejaban llevar del cerebro, el cerebro se llevaba llevar del corazón y el corazón se dejaba llevar de algo misterioso que no existe nada más que en esos momentos en los humanos. Es una cosa sobrenatural que el hombre interpreta y es como un llamado a esa acción. Es un instrumento realmente. ¿Siempre has trabajado en este alfar que ahora contemplamos toda tu vida? No, en ¿Se ha este desarrollado? no. Yo primeramente empecé, como te digo, en la de mi tío, que estaba en la misma calle que esta, pero arriba, sobre el número 35, bueno, son pares, sobre el 46 o 48. Entonces, en este alfar que ahora estamos viendo llevas desde el año 48. El año 48, sí, por entonces lo compré. Toda tu vida... Sí. Era un alfar, como digo ya, que tiene más de 300 años, y yo creo que era de los últimos que quedaba cuando los de las ollerías. En los hornos, pues había 3. Como me dijiste el otro día, en ese alfar has pasado noches, días, tardes, sin salir, pues sin salir, comer, sí. Bueno, trabajando. Sí. ¿Cuántas veces en verano? Pues el tren de por la mañana lo oía, ya estaba trabajando, y cuando regresaba por la noche aún estaba allí. A gusto, estabas olvidado de todas las cosas que ocurrían, o sea que se pasaba el tiempo muy rápido, sin darte cuenta. ¿No has salido apenas de Cuenca, de la ciudad donde naciste? Pues antes no salía, julio. antes no salía casi nunca, y casi apenas del Puente San Antón. Alguna vez iba a los toros o íbamos... ¿Estabas tan a gusto en tu ciudad? Me he encontrado muy bien, sí. Puedo decir que he sido un privilegiado sobre esta cosa, encontrar lo que se puede decir felicidad ahora trabajando.
¿Qué es Cuenca para ti? Cuenca es lo más entrañable que puede ser un ser al nacer. Esas dos hoces que te acarician, esas campanas y ese chorrear de la presa de San Antón, esas campanas que te hacen con ilusión, la vida te la hace agradable. Cuenca es un tintero de emoción y descubrimiento. Es la contemplación por el ser humano lo que mejor puede contemplar. Cuenca es hecha de Dios. ¿Y la gente de Cuenca se han portado, han reconocido a ese maestro, a Pedro Mercedes? Bueno, pues anda aquí, hermano mío, si acaso tengo queja, pues no suena la campanilla. Luego el globo está muy inflado, no sé, yo. Y hasta si fuera poco ahora, con el placer de hacer el instituto con mi nombre, pues date cuenta, yo creo que tengo que estar más que agradecido y reconozco que la cosa no es para tanto, pero en fin, yo si vosotros lo sabráis. Medalla de oro de la ciudad en 1989, medalla de oro de Castilla-La Mancha en el 88, manchego del año en 1982, Sí. hombre popular del año en 1985, concesión hecha por el Día de Cuenca, Sí. entre otros muchos galardones. Yo creo que avalan perfectamente ese amor y ese cariño que te tienen todos los Pues ciudadanos de esta hombre, ciudad. quizá a lo mejor ha sido que el amor que me ha tenido el barro y que yo le he tenido al barro, esto ha sonado, ha salpicado y quizá haya llegado, no ha sido por mí, sino a lo mejor por motivo del barro. ¿Cuáles son los orígenes de la alfarería en Cuenca? Los orígenes se remontan a muy antiguamente, cuando los moros estaban ubicados todos ellos aquí en el paraje este mismo donde tengo yo el alfar. En las ollerías, en el paraje de San Antón. Con mucha inteligencia y muy bien, porque pensaban ellos, y así es, de que estaban coberturados todos por la cosa del norte, de los fríos del norte, puestos que les daba bien el sol y muy cerca el júcar para el agua, y inmediatamente las tierras y las leñas. Eso es todo a la hora de hacer una pieza, estar en una buena situación, agua, leña. Pues hombre, pues eso origina una comodidad para el alfarero de no tener que desplazarse a largo para lograr todos estos materiales. ¿Las tierras dónde las encontramos? Las tierras las encontramos aquí en la carretera de Madrid, ahí por donde estaba el taller de obras públicas. La encontramos un poquitín más abajo en la viña de Piñán, que nosotros, este paraje así se llamaba. La encontramos en Boal Tardío, cerca del cementerio. La encontramos también en La Chaparrilla, cerca de aquí de Noales. Y después descubrí otra que es muy buena, sobre todo para hacer las planchas, que es en buen H. Hay que aldear estas tierras unas y otras para que te dé la ideal, sobre todo para las planchas grandes. ¿Tú tenías algún tipo de ayudante en Sí, hombre, tu taller? yo tenía a José Martínez, un hombre extraordinario, un buen alfarero y un hombre muy bueno, y un hombre fiel y un acompañante grande. Sin él no hubiera hecho yo tanta cantidad de piezas, ya que un día yo le dije, digo, mira, tú vas a hacer las piezas y yo las voy a decorar. Y me responde de esta palabra, y Pedro, me dice, ahora yo voy a hacer el cuerpo y tú le vas a poner el alma. ¿Qué te parece? Muy bonito. La palabra de José L. Cuando te jubilaste, dejaste de hacer esos cacharros que tanto te habían entusiasmado y comienzas a investigar. Yo después de jubilarme oficialmente a un trabajo unos años, 2 o 3 años, con motivo de que como José tiene 6 años menos que yo, para que al jubilarse él no fuera tan joven. Ya. Y después pues me encuentro una de las mañanas, aún haciendo botijos y estas cosas y dibujando en la alfarería, me encuentro al genial Pacheco. Pacheco me dice, tú tienes que hacer grabado. Y después de dejar hacer esto, de hacer ya botijo y de hacer ya alfarería, entonces me dedico a hacer el raspado. Digo, el grabado. Y la verdad que no me siento tan feliz como haciendo alfarería, ni mucho menos, pero mato el gusanillo un poquitín y chico, perdón mi variedad, que también van gustando. Sí, la verdad es que son impresionantes. Es que están en la misma línea. Están en la misma línea. Lo único que cambia, si acaso, es el material, de barro a papel. Sí. O quizá a lo mejor están gustando porque como por el tilín de mi alfarería, pues está la posición. Mira, esto es de Pedro Mercedes, por el tilín de la alfarería, a lo mejor el grabado por eso ¿ha gustado? Has decorado prácticamente de todo, como hemos dicho antes, desde platos a botijos, pasando por orzas, planchas, Sí. cacharros, en definitiva.
A cada uno de ellos le has puesto Todo lo que... trabajo, amor y alma. Naturalmente. Yo creo que ponerle todo trabajo, amor y alma. Porque el alma está tirada de sentimientos y está abarca con todos los sentimientos. Y uno se convierte en sentimiento. Pedro, ¿qué añoranzas tienes, qué añoras de esos primeros años de tu infancia? Pues añoro cuando yo iba a por tierra, veo a aquellos labradores haciendo aquellos surcos, profundizando dentro de la tierra para sembrar aquellos surcos tan rectos. Parecían como una hoja de un abanico, a las aves que volaban ya poniéndose la tarde. Añoro cuando terminaba en los hornos de madrugada, ir a los ruiseñores junto al júcar cantar. Añoro aquellas nieves que ahora no existen, aquellas caldas a la estufa y aquella juventud que si fue trabajando fue muy feliz para mí. Tengo que agradecer mucho a Dios y a todos vosotros. ¿Qué opinas de la juventud actual? Hombre, que tengo una gran fe en ella. Si no tengo fe en la juventud, no puedo tener fe en nada. ¿Se parece mucho a aquella juventud que tú viviste? La juventud y los hombres viven y son tal y conforme es la época. Porque tú imagínate entonces, por ejemplo, cuando Goya, cómo vestían aquellas castañuelas, cómo se pintaba, cómo vivían de otra forma distinta. O sea, que en cada época la humanidad vive con arreglo a esa época. Ahora vivimos en una época de más ruido, de más rapidez, y naturalmente nos tenemos que mover con esta rapidez de un sitio a otro. Ahora pues no podemos quedar cantando a la novia en una reja y haciendo música. La música es una cosa preciosa. Pero yo digo, se vive exactamente igual que en un año se vive muy distinto, por ejemplo, el invierno y el verano, uno se tapa o se desnuda y demás. ¿Qué le pide Pedro Mercedes a la vida? ¿Qué espera de la vida? Pues que sepamos comprender bien la vida y que nuestra vida la demos por la vida. Porque en la vida todos vivimos y todos que somos compañeros y ayudarnos unos a los otros. Tenemos que ser como jugando al corro, unidos todos de manos y de corazón. Porque en el centro está esa dicha y la estamos viendo y la podemos palpar y tocar. La vida es el respeto unos con otros.